La historia del anime nos dio a dos genios, dos adolescentes que, aburridos o traumatizados con la podredumbre del mundo, recibieron poderes sobrenaturales para cambiarlo. Por un lado, Light Yagami, el portador de la Death Note. Por el otro, Lelouch B. Britannia, el maestro del jazz. En foros y discusiones, la pregunta es siempre la misma. ¿Quién es más inteligente? ¿Quién ganaría en un juego de ajedrez? Pero esa es la pregunta equivocada. La inteligencia es solo una herramienta, un arma que cualquiera puede disparar. Lo que realmente define a un hombre no es cuán afilada es su mente, sino el abismo moral que está dispuesto a cruzar para alcanzar sus objetivos. Ambos mataron a miles. Ambos mintieron a sus seres queridos. Ambos sacudieron las estructuras globales. Pero observen el final. Uno murió gritando, patético, temiendo el olvido. El otro murió sonriendo, victorioso, abrazando el fin. Y aquí vale un paréntesis importante. Decir que el final de Light fue patético no es una crítica a la calidad del personaje. Al contrario, adoro a Akira. Es uno de los villanos mejor escritos de la historia justamente porque es humano. Su final es brillante porque nos muestra la realidad desnuda y cruda de un narcisista cuando pierde el poder. No estamos atacando el guión, estamos analizando la psicología de su caída. Dicho esto, volvamos a la anatomía del narcisismo contra el sacrificio. ¿Por qué Light Yagami se convirtió en el diablo intentando ser Dios? ¿Y por qué Lelouch se convirtió en un salvador aceptando ser el demonio? Bienvenidos a la anatomía del narcisismo contra el sacrificio. Todo comienza en la motivación. En psicología, la motivación es el combustible de la acción. Y aquí, el camino se divide inmediatamente. Light Yagami era un estudiante perfecto, hijo de un jefe de policía, viviendo una vida cómoda. ¿Cuál era su problema? El aburrimiento. Light miraba al mundo y sentía asco, pero no dolor. Encontró la Death Note por casualidad y comenzó a matar no porque necesitara salvar a alguien, sino para llenar un vacío existencial. Quería ser el juez, el jurado y el verdugo. Desde el día 1, el proyecto Kira era sobre él. El mundo perfecto que quería crear era solo un escenario donde él sería la estrella principal. Lelouch B. Britannia, por otro lado, nace del trauma. Fue exiliado, vio a su madre ser asesinada y a su hermana quedar lisiada. Vive en un país ocupado, escondiendo su identidad. Cuando Lelouch obtiene el Geass, no piensa en convertirse en un dios. Piensa en destruir un imperio para crear un lugar seguro para su hermana. La diferencia clínica es brutal. Light es movido por narcisismo. Lelouch es movido por venganza y amor. El narcisista quiere que el mundo lo adore. El vengador quiere que el mundo cambie aunque él tenga que arder junto con él. Light quería gobernar el nuevo mundo. Lelouch quería solo que el nuevo mundo existiera, con o sin él. Para entender la diferencia fundamental entre Lelouch y Light, primero debemos analizar la naturaleza de sus armas. Marshall McLuhan dijo que el medio es el mensaje, y esto se aplica perfectamente aquí. El arma de Light Yagami, la Death Note, es un arma de distancia y cobardía. Light puede matar a alguien al otro lado del mundo sin siquiera ver su rostro real, solo a través de una pantalla. No necesita ensuciarse las manos. No necesita oír el último aliento de sus víctimas. Esto alimenta su complejo de Dios, porque lo separa de la humanidad. Se vuelve una entidad abstracta que juzga desde arriba. El arma de Lelouch, el Geass, es un arma de confrontación e intimidad. Para que el Geass funcione, Lelouch debe mirar a su víctima a los ojos. Debe estar presente. Debe ver el miedo, la confusión y la sumisión en la mirada del otro. Su poder requiere una conexión humana directa. Incluso cuando comanda un ejército para que muera, él está allí, en el campo de batalla, arriesgando su propia vida dentro de Nightmare. Light se esconde en su habitación. Lelouch lidera desde el frente. Esta diferencia física moldea sus filosofías. Light ve a los humanos como números en una hoja de papel. Lelouch los ve como piezas de ajedrez, sí, pero piezas que él tiene que tocar para mover. La verdadera naturaleza de un líder se revela cuando es acorralado. ¿A quién arroja frente al tren para salvarse? Aquí entramos en el concepto de narcisismo maligno descrito por el psicoanalista Otto Kernberg. El narcisista ve a las otras personas como extensiones de sí mismo o como objetos desechables. Hay un abismo moral que separa a estos dos genios. La capacidad de sentir culpa. Light Yagami es un sociópata clásico. A medida que avanza la serie, pierde cualquier rasgo de empatía. Cuando su padre muere, Light no llora la pérdida de su padre. Llora la pérdida de una herramienta útil. Cuando mata a L, sonríe sobre su tumba. Él cree genuinamente que es la justicia encarnada. Nunca admite que está equivocado, ni siquiera en sus últimos segundos de vida. Light Yagami nunca amó a nadie. Usó a Misa Mane, una mujer que lo idolatraba, como un escudo humano. Manipuló a Kiyomi Takada y la quemó viva sin dudar cuando ya no era útil. Incluso consideró matar a su propia hermana y a su padre si eso protegía su identidad. Para Kira, la ecuación es simple. Yo soy la única cosa insustituible en el universo. Todos los demás son peones. Lelouch también usó personas. Formó la Orden de los Caballeros Negros y los trató como piezas de ajedrez.
Pero a diferencia de Light, Lelouch sentía el peso de cada pieza que caía. El punto de quiebre es la masacre de Eufemia. Fue un accidente causado por el descontrol del gas, sí. Pero Lelouch tuvo que tomar la decisión monstruosa de usar esa masacre a su favor, asumiendo la culpa. Ensució su propia alma para no desperdiciar la tragedia. Él sufre por la muerte de Shirley. Cada vida que toma pesa sobre sus hombros. La frase icónica de Lelouch, los únicos que deberían matar son aquellos que están preparados para morir, no es solo un eslogan, es su contrato moral. Él acepta que para cambiar el mundo se ha convertido en el villano y acepta que el castigo por eso debe ser su propia muerte. Light quiere gobernar el nuevo mundo como un dios eterno. Lelouch quiere arreglar el viejo mundo y luego eliminarse a sí mismo de la ecuación. Y cuando Rollo, su falso hermano, muere para salvarlo, Lelouch, que odiaba a Rollo, le miente en sus momentos finales diciéndole que fue importante. Lelouch miente para dar consuelo al otro. Light miente para sacar ventaja del otro. Esa es la diferencia entre un villano con corazón y un monstruo vacío. Ambos querían la paz mundial, pero la arquitectura de esa paz era opuesta. Light Yagami gobernaba mediante el miedo. El reino de Kira era una dictadura global donde la criminalidad cayó un 70%, pero la libertad cayó un 100%. Quería ser el dios omnipresente, el gran hermano, que vigila a todos. La paz de Kira dependía de la existencia eterna de Kira. Si él moría, el miedo terminaba y el caos regresaba. Es un sistema fallido porque está centrado en el ego. Lelouch percibió algo que Light nunca entendió. Para unir a la humanidad no necesitas un dios para adorar, necesitas un demonio para odiar. El filósofo René Girard desarrolló la teoría del mecanismo del chivo expiatorio. Dice que las sociedades purgan su violencia interna, proyectando todo el odio en una única víctima y sacrificándola. El plan final de Lelouch, el Zero Requiem, es la aplicación práctica de esa teoría. Se convirtió en el emperador más tiránico de la historia a propósito. Concentró todo el odio del mundo, de todas las naciones, de todos los amigos y enemigos, en su propia persona. Al planear su propio asesinato público, no se estaba solo suicidando, estaba llevándose todo ese odio con él a la tumba. Light quería vivir para siempre para mantener la paz. Lelouch necesitaba morir para que la paz naciera. Light quería ser el pastor de las ovejas. Lelouch aceptó ser el lobo que une al rebaño, para después ser cazado. El momento de la muerte es la prueba final de la verdad de un hombre. Miremos el fin de Light Yagami. Acorralado en un almacén sucio, con un disparo en la mano, se desmorona. La máscara de Dios cae, y lo que queda es un niño aterrorizado. Grita, suplica, llama a misa, atacada, a cualquiera que pueda salvarlo. Intenta manipular a Ryuk. No quiero morir, ¿a dónde voy? Es patético. Y es patético porque Light nunca creyó en nada más grande que él mismo. Cuando el ego muere, el universo de Light se acaba. Su muerte es solitaria, fría y sin dignidad. Muere como un criminal común, huyendo de la policía. Ahora, miren a Lelouch. Camina hacia la muerte como quien camina hacia un trono. Diseñó cada paso de esa escena. Cuando Suzaku, vestido de Zero, clava la espada en su pecho, Lelouch sonríe. Siente dolor, pero no siente miedo. Sus últimas palabras no son súplicas, son un testamento. Destruye el mundo y creó uno nuevo. Muere en los brazos de su hermana, rodeado por la multitud que aplaude su muerte. Ganó. Logró engañar al mundo entero por el bien del mundo. Light murió intentando huir de su destino. Lelouch murió abrazando el suyo. Al final, la comparación entre Lelouch y Kira nos enseña una lección valiosa sobre la naturaleza humana. Tener poder no es tener fuerza. Light Yagami tenía el poder absoluto sobre la vida y la muerte, pero era débil de espíritu. Fue corrompido en el momento en que tocó el cuaderno, porque su narcisismo no tenía frenos. Se convirtió en el diablo porque creyó en su propia mentira de que era Dios. Lelouch tenía el poder de la obediencia absoluta, pero tuvo la fuerza titánica de sacrificar ese poder. Se convirtió en un mesías oscuro, porque entendió que el verdadero rey no es aquel que es servido, sino aquel que sirve, aunque el servicio sea el autosacrificio. Kira quería que el mundo se detuviera y lo mirara a él. Lelouch quería que el mundo siguiera adelante, sin mirar atrás. Uno dejó un legado de tumbas y miedo. El otro dejó un legado de esperanza y recomienzo. Y es por eso que cuando las cortinas se cierran, respetamos la inteligencia de Light Yagami, pero lloramos por el alma de Lelouch y Britannia. Porque el verdadero Dios no es aquel que exige sacrificios, es aquel que se sacrifica.